de la latitud con respecto a la radiación. La distancia de la Tierra al Sol también. Se observa cómo, cómo cambia durante todo el año, y el rango pues va desde 147 a 152 millones de kilómetros. Y la inclinación de los rayos del Sol también tienen que ver con la tasa de radiación que llega. Bien, el cuarto es la transparencia de la atmósfera. Entonces recuerden que hay una constante solar que equivale a 1.94 calorías por centímetro cuadrado por minuto, ¿sale? Esa es la constante solar. Sin embargo, de esa constante vamos a ver que hay un balance de la radiación solar. Y esto se debe justamente a todos los componentes de la atmósfera. Por ejemplo, 16% es absorbida, ¿verdad?, por la atmósfera. 1% la absorben las nubes. 26% lo absorbe la Tierra como radiación directa. 14% la absorbe la Tierra como radiación difusa. 11% es absorbida por la Tierra como radiación dispersa. Entonces tenemos 60, más del 70%, ¿verdad? Más del 60% como absorción. El 25% entonces la devuelve el espacio por nubes, ¿sale? Por el polvo que hay y por el polvo. Entonces, es un porcentaje igual alto, 25%. Casi el total que absorbe la Tierra. Si ustedes se dan cuenta de la radiación que cae, que llega directas, el 26%, ¿verdad?, es absorbida por la Tierra, pero el 25% lo devuelve por las nubes y por el polvo. Y 7% lo refleja la Tierra por el albedo de los cuerpos terrestres, ¿sale? Recuerdan ustedes que el albedo tiene que ver con qué tanto refleja los objetos de la Tierra. Y todos los objetos tienen un grado de reflexión, excepto los negros, ¿verdad? Los objetos de color negro. Esos no los no refleja la radiación. Bien, entonces, ¿cuáles son los métodos para estimar la radiación solar? Nos interesa como tal la radiación global, jóvenes, ¿sale? ¿Por qué? Porque la radiación global incluye la radiación directa y la radiación difusa, ¿sale? Es decir, esa radiación, por ejemplo, que llega a las nubes, pero que logra pasar hacia la parte baja, esa sería la radiación difusa. Y entonces también se está considerando en este método. La idea es calcular entonces la global. Y bueno, la fórmula que hemos usado o que usamos se viene desarrollando desde 1929. Armstrong la desarrolló y bueno, aquí tenemos la formulita RG entre RGO igual a A más B que multiplica a N entre N mayúscula. RG pues es la radiación global, RGO es la radiación global de un día despejado, N minúscula es el número real de horas de insolación, N mayúscula es el número, la duración astronómica de la insolación, en este caso el fotoperiodo. A y B son coeficientes de regresión, ¿sale? Entonces, esta es la fórmula, sin embargo, actualmente se ha modificado. Entonces, Angot ha modificado lo que es RGO, ¿sale?
Y entonces, en lugar de RGO, que es la radiación global de un día despejado, se utiliza la radiación teórica, ¿sale? Radiación teórica o también radiación astronómica. Y esta es la que recibiría la Tierra sin la atmósfera. Es decir, quitamos el efecto de la atmósfera y entonces queda como RG entre RA igual a A más B, que multiplica a N entre N. Aquí la primera N es minúscula, ¿sale? No es mayúscula, que hay un error. A y B son propuestos por Penman en 1963, con 0.18 para A y 0.55 para B, pero solamente aplica para Europa. Glover y McCloch en el 58 propusieron para A 0.29 y para B 0.52 para África. Frere y Popov en 1980 por el método de la FAO propusieron 3 zonas y estas son las que utilizamos actualmente. Aquí están los valores. Para zonas frías y templadas, A vale 0.18 y B 0.55. Para zonas tropicales secas, A vale 0.25 y B 0.45. Y para zonas tropicales húmedas, A vale 0.29 y B 0.42. Entonces, muchachos, estos son los valores para los coeficientes A y B que vamos a utilizar. Entonces, lo único que hay que hacer es buscar nuestro observatorio y sacar la normal climatológica para poder encontrar los valores de N minúscula, ¿sale? Este es el primer método para la radiación global. Tenemos otro método que es el de Hargreaves y Samani. En 1982 propusieron esta fórmula donde RG es radiación global, ¿sale? Igual en calorías por centímetro cuadrado por día. RA es la radiación astronómica, los mismos de la anterior fórmula. D es la oscilación térmica, aquí es la temperatura máxima menos la temperatura mínima. KT es un coeficiente de calibración, ¿sale? Para la fórmula, donde se obtiene con 0.075 que multiplica a S entre D a la 1 medio. Y aquí lo único que desconocemos es S, que prácticamente es el porcentaje de insolación, y se obtiene por N minúscula entre N mayúscula por 100. N es el número real de horas de insolación y N mayúscula vendría siendo el número total de horas de insolación astronómica, ¿sale? Entonces, no hay mucho problema para aplicar esta fórmula también, entonces cualquiera de las dos la podemos obtener. Y entonces esta es la radiación solar teórica, expresada en calorías por centímetro cuadrado por día. ¿Sale, jóvenes? Prácticamente lo único que tendríamos que hacer es buscar, si aplicamos esta fórmula, tendríamos que buscar en nuestra normal la temperatura máxima y la mínima para sacar la oscilación térmica, ¿sale? Para sacar D. Una vez que obtenemos D, hay que calcular KT, ese coeficiente de calibración, y para eso necesitamos los valores de N minúscula, que ya les dije que viene en la normal, y la N mayúscula también se obtiene por tablas, ¿sale? Entonces no hay problema. Y esta es la que se utiliza. ¿Cómo usaríamos esta tabla de la radiación solar teórica, jóvenes? Muy sencillito. Si ustedes se dan cuenta, aplica de la latitud 5, 6, 7, 8, 9, de ahí se brinca hasta el 20. Entonces, pero aquí hay algo interesante, jóvenes, no es 5, es 15.
de la latitud 15, 16, 17, nada más que por un error me está marcando ahí una línea, ¿cómo se le llama? Vertical, ¿no? Pero es 15, a partir de los 15 grados hasta los 33. Justamente las latitudes que abarca la República Mexicana. ¿Sale? Entonces no hay problema, entramos por la latitud. Si nosotros estamos suponiendo, bueno, si suponemos que la latitud es de 19 grados con 20 minutos, vamos a utilizar la latitud 19 y entonces entramos prácticamente por los 19 grados. Si tenemos 19:40, entonces entramos por 20, ¿sale? Nos vamos a la más próxima. Si tenemos exactamente 19, por ejemplo, 19 grados 30 minutos, ahí podemos usar la que nosotros queramos, 19 o 20, ¿sale? Total, la diferencia no es tan marcada con respecto a un grado de latitud, ¿sale? Entonces esta es la que vamos a utilizar, jóvenes. Ya en su momento, pues les voy a indicar cómo la van a realizar. Y finalmente, vamos a analizar el último factor por el cual la radiación se ve afectada. Y esto se refiere a la continuidad de la radiación. Como les comentaba, la continuidad de la radiación tiene que ver con la interrupción, jóvenes. Ustedes saben que a nivel del suelo hay muchos obstáculos muchos obstáculos que interfieren para que la radiación llegue directa a la Tierra. Por ejemplo, las mismas nubes. Las nubes interfieren, entonces se pierde esa continuidad. Los árboles a nivel del suelo interrumpen la continuidad de la radiación. Es decir, la radiación llega en la parte alta de los árboles, pero no llega hasta el nivel del suelo, ¿vale? Lo mismo para un cerro, una montaña, etc. Por ejemplo, en esta imagen, observen que un lado está iluminado y el otro está oscuro, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Este cerro está orientado, ¿verdad? De norte a sur, pero tiene dos lados importantes, el este y el oeste. Entonces, prácticamente el sol sale del este, por lo tanto, en la mitad del día se va a iluminar justamente el lado este. Por la tarde va a cambiar. Entonces se va a iluminar el lado oeste, muchachos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se está interrumpiendo a la radiación. Está siendo discontinua, por así decirlo, muchachos. Esto es muy importante cuando nosotros querramos realizar una plantación. Tenemos que ver exactamente cuál va a ser la exposición, ¿verdad? Principalmente. Y con ello ver la radiación que le va, la luz que le va a llegar en este caso, a los árboles. Entonces, de alguna manera se tiene que acondicionar, en este caso, el terreno, para el momento de hacer nuestra plantación, si es que esa es la idea, y si no, cualquier cultivo. Pero, por ejemplo, va a haber lugares donde van a estar completamente expuestos a la radiación. Otros van a tener media sombra o media luz, ¿sale? Que es lo mismo. Y otros van a demandar más sombra que luz. ¿Vale? Esto es muy importante, entonces,
por ejemplo, vamos a suponer que ustedes quieren realizar un proyecto de conservación de orquídeas, ¿sale? Las orquídeas demandan en su mayor parte más sombra que luz. Por lo tanto, tendríamos que acondicionar el espacio para que la sombra sea alrededor del 70%. ¿Sale? 70%. Mientras que hay cultivos como por ejemplo la vainilla que demandan alrededor del 50%. Entonces ahí tiene que haber mitad luz y mitad sombra. Entonces todo esto es importante para poder, en este caso, modificar la tasa de radiación. Bien, jóvenes, también hay una aplicación cuando se quieren realizar, digamos, construcciones de tipo ecológico, ¿verdad? Y entonces las casas o las edificaciones se van a orientar también de norte a sur, justamente, para que no les llegue la radiación solar directa, ¿sale? Pero, además, si nosotros interrumpimos la radiación para que la luz no llegue en el lado oeste, tenemos que elevar esa construcción de tal manera que en el día, en la mañana, se alumbre el lado este y en la tarde el lado oeste. Y entonces, jóvenes, las plantas que colocaríamos en el lado este son las plantas de sombra. ¿Por qué? Porque en la mañana la radiación no es tan intensa y entonces la soportan las plantas. Pero después, ya en la tarde, cuando el sol pega en el lado oeste, entonces las plantas tienen que ser resistentes a la luz, ¿sale? O más bien plantas de tipo heliófito. Bien. Con todo esto que acabamos de ver, vamos a ver cuál es finalmente a nivel de planta, cuál es el balance de la radiación solar, o en este caso de la energía. Y estos porcentajes que vienen aquí, pues son generales, ¿verdad? Varían, digamos, a nivel de especie, pero son generalidades. Por ejemplo, tenemos que para la fotosíntesis, la planta ocupa solamente el 0.66% de la energía solar, menos del 1%, jóvenes. Entonces, prácticamente, pues es mínima la cantidad que emplean en la fotosíntesis. Luego tenemos la transpiración, donde utilizan la mayor parte de energía, 48.39%. Entonces es mucha, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es como nosotros, cuando hacemos un trabajo pesado gastamos más energía. Entonces también las plantas en la transpiración gastan mucha más energía que en todo lo demás. Luego, la energía solar, la transmitida por hojas, es de 31.4%. Entonces es igual importante la cantidad. Y finalmente, la que irradian es de 19.55%. ¿Sale? Esta es la energía irradiada, jóvenes. Prácticamente con esto tendríamos el balance de la radiación a nivel de plantas, muchachos. Bien, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, muchachos, alguna pregunta.
refiere con transmitida por hojas? ¿A qué se refiere? Mira, de la radiación que llega hacia las partes altas, las hojas tienen una, digamos, son, por así decirlo, te transfieren la energía hacia la parte baja. Entonces, como tal, se descompone la luz, ¿sale? Se descompone la luz que llega a las hojas y entonces a la parte baja solamente llega radiación difusa, ¿sale? A eso se refiere. Está bien. Bien, ¿alguien más? Bueno, si no, entonces continuamos. Bien, como ya calculamos, o bueno, más bien vimos, ¿verdad? Los métodos para calcular el fotoperiodo. Recuerden ustedes que el fotoperiodo es el tiempo, ¿verdad? Que pasa desde que sale el sol hasta que se oculta, ¿vale? Por ejemplo, si el sol sale a las 6 de la mañana y se oculta a las 6:30, entonces el fotoperiodo es de 12.5 horas prácticamente, 12:30. Entonces, este fotoperiodo como tal, ¿qué va a provocar en las plantas? Seguramente ustedes lo están viendo en su curso de ecofisiología, muchachos. Ahí están viendo esto que ahí lo están ampliando, ¿sale? De manera general, el fotoperiodo promueve la inducción floral, ¿sale? La inducción floral. Básicamente vamos a tener influencia en el desarrollo de la estructura de las plantas. Por ejemplo, la etiolación, ¿sale? La etiolación, recuerden que la etiolación se presenta cuando hay poca luz, por lo tanto las plantas tienden a alargar el tallo, ¿sale? Presentan entrenudos largos y delgados. Las hojas presentan clorosis general y malformación. Esto se observa, por ejemplo, en los viveros, muchachos. ¿Sale? En los viveros es muy común observar cuando hay, digamos, poca luz, entonces se presenta la etiolación. El fototropismo es una, digamos, característica que toman algunas plantas, no todas, obviamente, pero las de luz sí. Entonces, pues en pocas palabras, el fototropismo va a ser el movimiento, ¿verdad?, de las plantas en respuesta al estímulo luminoso. Entonces, esto va a determinar la dirección del crecimiento de tallos y hojas. ¿Sale? Por ejemplo, si plantamos un árbol bajo la sombra de otro, prácticamente este árbol no va a crecer derecho. Siempre va a buscar la luz solar. Luego tenemos el fotoperiodismo, ¿sale? Y esta es la respuesta de los organismos a la duración del día. Y entonces vamos a tener plantas de fotoperiodo largo, plantas de fotoperiodo corto y plantas neutras, ¿vale? Tiene que ver entonces con la duración del día. Y aquí, por ejemplo, va a haber muchas plantas, principalmente herbáceas, jóvenes. Plantas herbáceas que van a producir flor exactamente en respuesta al fotoperiodo. Bien, luego tenemos efectos de la fotomorfogénesis. Tiene que ver con metabolismo, ¿verdad?, de las plantas. Entonces,
¿Cuáles son esos efectos de la luz? Se ve, por ejemplo, en la dormancia de yemas, ¿verdad? La latencia de semillas, crecimiento vegetativo. En fin, todos estos conceptos jóvenes deben de ser ¿cómo se le llama? De conocimiento arraigado en ustedes, ¿sale? Deben de apropiarse de estos conocimientos. Lean, por ejemplo, algún libro de fisiología vegetal, muchachos, ¿sale? Está el libro de ecofisiología que escribió la maestra que creo les da clases, es la maestra Georgina Florencia López Ríos, creo que es la maestra. Ella escribió el libro de ecofisiología de árboles, entonces es un muy buen libro. Creo que se los ha recomendado la profesora, si es que les da clases. Y ahí vienen muchos conceptos de estos que estamos hablando, ¿sale? Para que tengan la referencia. La tolerancia a la luz. Y esto es muy importante cuando queremos manejar plantas, tanto plantas, digamos, herbáceas, arbustivas como arbóreas jóvenes. Tenemos que utilizar los conceptos como plantas heliófitas, que son las tolerantes a la luz, y las plantas hesiófitas, que son las tolerantes a la sombra. Es muy importante, jóvenes, tener un catálogo de plantas heliófitas y hesiófitas. ¿Cómo pueden saber ustedes si es una heliófita o hesiófita? ¿Cómo lo pueden saber, muchachos? Realmente la misma naturaleza nos da la respuesta, ¿sale? La misma naturaleza nos da la respuesta, en el sentido de que las plantas no van a crecer en sombra. Las heliófitas no van a crecer. Por ejemplo, si tenemos un fresno, ejemplificando nuestra región de aquí de Chapingo, tenemos un fresno que vamos a observar bajo la copa de ese árbol. Pues prácticamente si dejamos que la naturaleza, digamos, se establezca por sí sola, no vamos a encontrar plantas bajo la sombra, excepto el pasto, el pasto de sombra, que es un pasto jardinero. Ese sí lo vamos a observar, ¿sale? Porque es tolerante a la sombra. Plantas como hay unas del género, se me está olvidando un género de una planta de sombra. A ver, dejen si me acuerdo. No recuerdo, se me fue el nombre. Pero es una planta netamente de sombra, muchachos, que si la colocamos como jardinera, prácticamente tolera muy bien la sombra. Pero si queremos probar con plantas netamente heliófitas, por ejemplo, las que dan flor, ¿verdad? Y las colocamos en la sombra, prácticamente no se van a lograr. Entonces es muy importante estos conceptos, muchachos. En esta imagen vemos la respuesta de las plantas heliófitas y hesiófitas. El árbol que se ve ahí, vean ustedes una rama lateral. Esa rama es de un árbol grande, alto. Y el árbol que está en primer plano, el que está inclinado, prácticamente creció evitando la sombra del árbol, ¿verdad? Evitando la competencia. Obviamente, además de la luz, también hay otros factores que impiden, ¿verdad?, que el árbol crezca. Pero, por ejemplo, aquí vemos la inclinación. Este árbol busca la luz y por eso está chueco, ¿sale? Pero, ¿qué observan abajo de este árbol? Observan plantas, digamos, de media sombra, ¿sale? O plantas hesiófitas. ¿Por qué? Porque toleran perfectamente la sombra. Están creciendo bajo la sombra y solamente dependen de la radiación difusa, muchachos.
no les llega la radiación directa. Entonces aquí vean cómo responden las plantas en general a la radiación solar. Bien, ya vimos la radiación, ¿verdad? Sobre la radiación global, la radiación solar en general. Si estamos hablando de plantas hesiófitas o de sombra, entonces, muchachos, debemos de regular la sombra justamente. ¿Sale? Tenemos que regular la sombra. Porque las plantas heliófitas demandan una alta radiación, 4200 lux, contra las 27 de las plantas hesiófitas, ¿sale? Algo importante entonces es que las plantas heliófitas realizan una fotosíntesis rápida bajo condiciones de alta radiación. Sin embargo, las hesiófitas, para poder realizar bien la fotosíntesis, demandan baja intensidad luminosa. Por eso se les llama hesiófitas, ¿verdad? O plantas de sombra, porque la fotosíntesis la realizan, digamos, mejor a bajas intensidades luminosas y producen más follaje. Bien. La disminución en el contenido de clorofila cuando la luz es muy intensa tiene aspectos benéficos para las plantas, ya que al absorber menos luz se transmite más. El exceso de luz absorbida se convierte en calor que ejerce algún... aquí ya no alcanzo a ver qué dice. Déjenme salirme porque no. El exceso de luz se convierte en calor que ejerce un efecto nocivo en el balance interno del agua, en la fotosíntesis y en la respiración. Bien, muchachos, entre más sea la cantidad de luz que llega a las plantas, obviamente las heliófitas realizan más la fotosíntesis. Sin embargo, cuando el calor es muy intenso, jóvenes, hay un efecto nocivo, ¿sale? Sobre todo, como dice aquí, en el balance interno del agua de la planta. ¿Por qué? Porque de alguna manera el exceso de calor también es, ¿cómo se le llama? Dañino. Pues lo vemos en los humanos. Nosotros somos de luz, necesitamos a fuerzas calor, pero no podemos estar mucho tiempo bajo el sol porque nos deshidratamos. Lo mismo pasa con las plantas, muchachos. Por eso cuando andamos en prácticas de campo o que salimos al trabajo, pues, lo primero que buscamos es la sombra para ocultarnos y de ahí atender, digamos, en este caso, la explicación o las prácticas cuando las estamos realizando. Lo mismo es para las plantas, ¿vale? Bien, jóvenes. Respecto a la sombra, la forma de medirla, muchachos, tenemos que usar algún aparatito, ¿sale? Pero también lo podemos hacer, digamos, de manera empírica, por así decirlo. Tenemos que observar la proyección de la sombra del objeto que nos interese. Por ejemplo, el de un árbol. Aquí estamos viendo la imagen o la sombra de un árbol. Lo que hacemos es entonces generar una especie de cuadrícula y entonces ir midiendo cuánta superficie ocupa la sombra. Por ejemplo, si nosotros trazamos la cuadrícula en el espacio donde se proyecta la sombra y que sean 10 cuadros, 10 metros cuadrados, por ejemplo, contamos, ¿verdad?, cuántos cuadritos tienen sombra
y con eso sacamos un porcentaje. Esto es obviamente una aproximación, muchachos, no es exactamente la realidad. Pero el problema se complica cuando son muchos árboles, ¿sale? Cuando son muchos árboles y que queremos medir la sombra en un bosque, por ejemplo. Otro problema en este sentido es cuando los árboles no tienen follaje. Entonces, la sombra que se proyecta simplemente va a ser pues del puro tronco y de las ramas, ¿sale? En árboles caducifolios esto va, digamos, a representar un problema, porque no estaríamos calculando como tal la sombra de manera exacta o más o menos bien aproximada. Para ello, muchachos, de manera, digamos, técnica, de manera profesional, por así decirlo, utilizamos un aparato llamado densiómetro, ¿sale? Densiómetro. Este es una pequeña como cajita de madera, como la que se observa a la izquierda. Eh, Tiene un espejo cóncavo o convexo y ahí está trazada una cuadrícula, muchachos, ¿sale? Esa cuadrícula consta de, ahora verán, 4 de 24 cuadros, ¿sale? Eh, que se dividen a la vez en 4 cuadritos chiquitos. En total son 96 cuadritos pequeñitos. Lo único que hacemos, muchachos, es ubicarnos en los 4 puntos cardinales del árbol, ¿sale? En la línea de goteo de la copa. Donde termina la copa, ahí nos ubicamos y entonces eh, el follaje del árbol se refleja en esta cuadrícula, ¿sale? Y una vez que ya estamos observando el follaje en los cuadritos, lo que hacemos es contar, ahora sí que de manera visual, ahí entra la pericia del observador, y entonces vamos contando cuántos cuadritos están ocupados por follaje y cuántos cuadritos están libres de follaje, ¿sale? O donde se ve el cielo, ¿verdad? Entonces, este es el método más exacto, digamos, para medir la sombra. Si lo vamos a hacer en selvas, prácticamente, pues hay que ubicarnos en varios sitios estratégicos y sacar una estimación total. Es decir, yo puedo ubicarme en una selva, por ejemplo, una selva tropical para medir la sombra, ubicarme en 5, 6, 7, 10 sitios, los que ustedes consideren, y entonces hacemos este ejercicio de medir la sombra, muchachos. Al final sacamos el promedio y estaríamos obteniendo la cobertura de sombra, muchachos. Eh, lo único que hay que hacer para utilizarlo es calibrar el densiómetro. Es decir, ustedes vean que hay un nivel de burbuja, sale en una esquina, la de abajo. La burbujita debe quedar exactamente al centro, ¿vale? Al centro de pues sí, para que esté calibrada, equilibrada, y entonces poder usar el aparato. Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Por ahorita no, profe. Bien, muchachos. Déjenme, estoy Pues creo que no. perfecto.
Bien, muchachos, entonces voy a subir la práctica 2. Déjenme compartirles nuevamente la pantalla porque creo que dejé de compartir. Bien, quiero que vean el formato de la práctica 2. No sé si lo estén viendo en documento de Word. Sí, profe. Perfecto. Entonces, la práctica 2, jóvenes, consiste justamente en calcular el fotoperiodo y la radiación global. Ya vimos qué es el fotoperiodo. Depende obviamente de la latitud, de las estaciones del año, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica, muchachos? Que ustedes calculen el fotoperiodo para la latitud de sus lugares de origen, empleando al menos 2 métodos. Calcular la radiación solar global por el método que más les convenga y realizar el balance de la energía solar usada por las plantas. Van a utilizar obviamente la normal climatológica de su lugar de origen y van a aplicar 2 métodos. Puede ser el de DeWitt, el de Hardy, el de Charles Edwards o el de Stuff y Dale, ¿sale? Para diferentes fechas, incluyendo las 4 estaciones del año, y realizar su comparación con respecto a las diferentes latitudes. Lo que van a hacer entonces es extraer los valores de N, que es la radiación. El N es el número de horas de insolación, ¿sale? Real, número real de horas de insolación. Y RA, la radiación astronómica. Estas vienen aquí al final del formato, ¿sale? No se preocupen por ello. Una vez obtenida la radiación global, realizar el balance de la energía que es empleada por las plantas. Investigue qué pasa con la radiación que reciben las plantas o tome los datos vistos en clase, ¿sale? Es decir, ustedes pueden checar qué pasa con la radiación. Yo les di los datos, por ejemplo, que las plantas utilizan 0.66 en la fotosíntesis, 40 y tantos en la transpiración y así. Pero si encuentran otros datos, los pueden utilizar. Y finalmente, desarrollar la ecuación de la fotosíntesis hasta la obtención de biomasa. Ustedes han escuchado, o más bien han visto en múltiples ocasiones, la ecuación de la fotosíntesis, jóvenes. Creo que esta la vienen arrastrando desde primero de la prepa, ¿sale? Ahí les enseñaron la ecuación de la fotosíntesis, ¿sale? Donde les dijeron que CO2 más H2O más energía, etcétera, nos producía C6, H12, etcétera. Entonces, en ese proceso, ustedes saben que se utiliza la energía solar. Entonces, tienen que desarrollar la ecuación de la fotosíntesis, es decir, hacer un balance prácticamente. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se producen a partir de tantas de CO2? ¿Vale? Entonces, esto es lo que van a hacer. Y en resultados, pues van a incluir lo que obtengan como equipo. Pueden graficar la radiación de cada latitud, etcétera. Esto es libre, pero sí van a incluir los principales resultados. Conclusiones van a concluir con respecto a los resultados. ¿Qué pasa con la radiación solar en diferentes latitudes? ¿Todas las plantas responden de la misma manera a la radiación solar? Es una pregunta.
Comentarios sobre el desarrollo de la práctica. Como referencias van a anotar las fuentes que consultaron para realizar la práctica. Y aquí, muchachos, vienen las dos tablas que van a utilizar, ¿sale? Para sacar los valores de N mayúscula y RA. Por ejemplo, N minúscula es la duración astronómica de la insolación. Entonces, viene para la latitud norte desde los 10 hasta los 40 grados. Es decir, incluye todo lo que es la República Mexicana. Por ejemplo, si la latitud de su lugar de origen es de, de 25 grados, latitud norte, hay que entrar por 25, ¿verdad? En la columna de latitud. Y ya, aquí tenemos los valores desde enero hasta diciembre. Estos son los que vamos a utilizar. Si su latitud es de 18 grados, pues nos vamos a 18. Y aquí están los valores a utilizar, muchachos. ¿Sale? Cada mes. Bien, les estoy anexando también la tabla 2, que es valores mensuales de la radiación solar teórica, RA, en calorías por centímetro cuadrado por día. Bien, muchachos, lo mismo. Si su latitud es de 20 grados, pues entran en la latitud 20 y ahí están los valores. Desde enero hasta diciembre. Es difícil que alguien, Chiapas solamente en algunos puntos ya pegados con Guatemala, hay latitudes de 14 punto y algo. Si alguien es de ahí, utilice 15, muchachos. ¿Sale? Porque esta, a diferencia de la de N, que va desde los 10, RA solamente parte de los 15, es decir, 5 grados más arriba. Entonces, de los 15 a los 33. Igual si alguien es de Mexicali o de la frontera ya con Estados Unidos, puede utilizar 33 grados. O sea, estamos dentro del rango de aplicación de esta tabla de RA, muchachos. Bien. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta práctica relacionada con radiación global. ¿Para cuándo sería, profe? Bien, la voy a subir entonces. Déjenme subirla a la plataforma, pero pues que sea regresando de vacaciones, ¿sale? Ven que la semana que viene pues no hay clases, entonces para el jueves de la siguiente, jueves que ahorita vamos a ver. A ver, vamos a subir la tarea. Se la vamos a dejar al cuarto 7 de restauración forestal, siguiente. Y aquí vamos a anotar práctica 2. Le vamos a anotar para radiación solar. Ahí está, para darle un título. En instrucciones vamos a anotar checar cuidadosamente el formato de práctica anexo, ¿sale? Entonces esas serían las instrucciones, que lo chequen bien para que no haya problema. Y extraer la normal de su observatorio de la carpeta y extraer la normal de su observatorio de la carpeta agregada. ¿Sale? Esta se la voy a agregar en materiales. Ahorita déjenme, se la subo. Primeramente voy a cargar el formato
Práctica 2, bioclimatología. Aquí está. Bien. Ya está cargado el formato y aquí ahora sí vamos a agregar la fecha de vencimiento. Estamos a 6 de abril, pero como las siguientes semanas son vacaciones, entonces tienen hasta el jueves 21, muchachos. Hasta el jueves 21 de abril para entregarla. ¿Sale? Entonces, para que no se retrasen y puedan entregarla a tiempo. Bien, ya está asignada. Ahora lo que voy a hacer es subirles justamente, a ver, vamos a buscar aquí equipos. Vamos a buscar el de... es este. Bioclimatología. Y aquí, muchachos, no sé si estén observando la plataforma de Teams. Sí, profe. Bien, aquí miren, chéquenle en archivos, seguramente ya les han subido información, ¿verdad? Aquí en archivos les voy a subir la presentación. En primer lugar, la presentación de radiación. Aquí le voy a anotar cargar archivos. La presentación, porque ahí vienen las fórmulas, muchachos. Es 4. Se llama Bioclimatología 4 Radiación. A ver si no tarda mucho en subir. Ya está, muchachos. Ajá, ya está. Dice, se cargó un elemento Bioclimatología 4. Esto es por un lado. Y les voy a subir una carpeta, muchachos, con los observatorios. Déjenme ver si los tengo aquí. Espero que sí. Bioclimatología. No, las tengo en otra. Aquí en observatorios. Aquí están, muchachos. Seleccionar carpeta. Ahí está. Se está subiendo. Se cargaron 75 elementos en general, muchachos, en esta carpeta de observatorios. ¿Por qué se las estoy subiendo, muchachos? Porque en Internet ya no existen. De alguna manera, estos observatorios los sacaron de la base de datos. Entonces ya no están disponibles. Pero a nosotros nos sirven. Por eso, afortunadamente, nosotros los rescatamos. Y entonces, por eso se los estoy compartiendo. Algo importante que les debo de mencionar, muchachos, es que estas normales climatológicas de los observatorios sí traen el dato de horas de insolación, cosa que la normal de su estación, por ejemplo, si buscan normal de las estaciones tal, no viene el dato de radiación solar, ¿sale? Y esas sí están disponibles. Si ustedes entran a la página del Servicio Meteorológico Nacional, ahí van a buscar las normales climatológicas. Y si vienen, de hecho yo apenas he estado consultando varios lugares y si vienen las normales, ¿sale? En varios periodos. Pero estas no vienen. Por ejemplo, Irene, vamos a abrir el de Acapulco. Chéquenla. ¿Sí están observando la normal de Acapulco Guerrero? Sí, profe. Bien, vamos a ejemplificarlo con la primera normal. Solamente vienen de las principales ciudades y de las capitales de los estados. Por eso son
no son de todos los lugares. Pero para el caso de Acapulco, ustedes observen que viene del periodo de 1981 al 2000. Son 20 años solamente, pero con esos 20 años ya tenemos el dato promedio. Por ejemplo, de temperatura, aquí viene la máxima, la media, la mínima, la oscilación, etcétera. Pero vean aquí, en el parámetro temperatura, vean donde dice total horas insolación. Este es el dato que nos interesa, muchachos. Total de horas de insolación. Viene desde enero hasta diciembre. Por ejemplo, enero son 244 horas, febrero 183 y así. Y bueno, este dato como tal nos va a servir para calcular n minúscula. Recuerden que n mayúscula viene en tablas, que es la que les agregué al final del formato de la práctica. Pero n minúscula es el número real de horas de insolación. Y ese la van a extraer de aquí, de este dato. ¿Cómo lo van a obtener? Muy sencillito, muchachos. De una vez se los comento. Si enero trae 31 días, y el total de horas de insolación para enero es de 244. Estas son las acumuladas, muchachos. Esto se divide entre el número de días y obtenemos prácticamente el número real. Obtenemos n minúscula. Por ejemplo, para enero, 244 entre 31 nos da 7.8, muchachos. ¿Sale? 7.8 horas de insolación promedio para enero. Y ese es el dato que se va a usar para poder utilizar la fórmula de la radiación global. Bien, jóvenes. Entonces deben de tener su normal. Busquen la más cercana a su lugar de origen, pues que prácticamente va a ser la de su capital de su estado o de otra ciudad, pero que sea más, que esté más cercana. Y así, miren, vienen Aguascalientes, Altar, Sonora, Arriaga, Chiapas, Campeche, Coatzacoalcos, Guadalajara, Guanajuato, Tapachula, Chiapas, Tepehuanes, Durango, Toluca, México, hasta llegar a Zamora, Michoacán. Vienen ordenadas alfabéticamente y aquí está la de Zamora, Michoacán. Viene exactamente los datos. Aquí viene el total de horas de insolación, que es lo que nos interesa. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta ya con respecto a los materiales, a lo que se va a hacer. ¿Alguna duda que tengan, muchachos? Nos va a dejar el archivo disponible para consultarlo, ¿verdad? Ya están cargados en el equipo de bioclimatología, cuarto 7 IRF. De ahí los pueden descargar directamente. Entonces yo creo que no. Muchas gracias. Bien, les voy a subir de una vez antes de que se me olvide también, muchachos, ya que estoy cargando materiales. Les voy a subir un libro digital que es propiamente, no es de bioclimatología, ¿sale? No es de bioclimatología, es de agrometeorología, pero a ver, déjenme ver si lo tengo primeramente. Ah, pero estoy viendo otra carpeta. A ver si está aquí. Agrometeorología, déjenme abrirlo.
Ah, ya se los estoy subiendo y todo, y no sé si es ese. En fin, déjenme ver si es porque ya lo subí al equipo, pero no sé si es el libro. Pensé que me lo iba a abrir normal. Y sí, sí es, miren. Aquí está, muchachos. ¿Sí alcanzan a ver el título del libro? Agrometeorología. ¿Sí lo ven todos, muchachos, en sus pantallas? Sí, Sí, profe. profe. Bien, el libro se llama Elementos de Agrometeorología Cuantitativa. Es del profesor Carlos Alberto Ortiz Olorio, del Departamento de Suelos, y es la versión, digamos, más reciente, que es la 2008. Pues es el único libro que tenemos disponible de manera, digamos, este, digital. Todos los demás están eh, en físico, pues. Entonces, es un libro donde viene prácticamente los elementos del clima, ¿sale? Del tiempo y del clima. Aquí viene radiación solar, aquí van a encontrar parte de lo poco que les di de radiación. Viene temperatura, que es lo que vamos a ver enseguida. La siguiente unidad es temperatura. Viene precipitación, viene evapotranspiración y vienen una clasificación climática de Papadakis, ¿sale? Que es de utilidad un poco más agrícola, ¿sale? Pero bueno. Entonces viene la introducción, aquí viene radiación solar, ¿sale? Aquí viene parte de lo que es la ecuación de la fotosíntesis, que ya les dije que van a desarrollar en la práctica. Pero aquí esto les va a dar una idea muy, muy interesante, muchachos. Aquí vienen los datos que yo les di de lo que pasa con la energía, ¿sale? Estos datos los saqué de aquí. Características de la radiación solar, la constante solar, viene variables de la radiación, prácticamente cómo se obtienen algunos parámetros. Aquí vienen las tablas, ¿sale? eh, el fotoperiodo, cómo calcular el fotoperiodo. Aquí vienen los métodos, muchachos, por si tienen alguna duda o que me haya yo equivocado en alguna fórmula en la presentación. Aquí vienen más desarrollados, el ejemplo para calcularlos, ¿sale? Cómo se estima la radiación global, ¿sale? Con varios métodos. Eh, ejemplos, el método de Allen, métodos de cómo se distribuye la radiación solar en México. Sale aquí viene un mapa de la radiación. Vienen algunas aplicaciones para cultivos, como por ejemplo maíz, caña de azúcar, etcétera. Pero bueno, es algo muy interesante. De hecho, pues una publicación de bioclimatología no hay como tal, apenas se está desarrollando, pero sí se va a llevar algo de tiempo en lo que salen. Yo le calculo un mínimo un año para poder generar las notas de bioclimatología, pero bueno, por lo pronto tenemos que auxiliarnos de lo que haya, ¿sale? Eh, y bueno, también viene temperatura, que pues de aquí esa es la siguiente unidad, ¿sale? Y también les va a servir de mucho este libro, muchachos. Créanme que es de los pocos que estaban completos. Y pues bueno, ojalá y lo puedan consultar. Entonces ya les cargué el libro, descargué la presentación y les cargué los observatorios, muchachos, para que puedan ustedes realizar la práctica. No sé si hay alguna pregunta o comentario mientras descargo la lista de asistencia, muchachos.
No hay ninguna. Déjenme ver entonces, a ver esta. Bueno, muchachos, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta al respecto, entonces aquí le vamos a dejar y nos veríamos hasta el día 18, 19 de abril. Prácticamente esa semana sería todavía virtual y ya hasta cuando sean presenciales las clases, pues ya podemos aclarar algunas dudas que tengan. Sale, muchachos, y entonces si no hay ninguna pregunta, aquí le dejamos por hoy y que tengan un bonito día y fin de semana. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias, igualmente, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Igualmente. Igualmente. Sale, gracias. Nos vemos.